Eh, Mi tema, yo básicamente lo que empecé con este TFI es a tratar de encontrar por dónde quería ir. Yo empecé con la elección en el anteproyecto, cuando fue lo que es el seminario de integración final con Marcos. Yo había presentado como la idea general de lo que iba a ser mi tema. Yo había elegido centrarme en lo que eran las nuevas pantallas después de haber cursado con Leonardo, pero lo había presentado más desde el lado de las nuevas pantallas en general y redes sociales, y era bastante amplio porque quería también sumar lo que eran estos videos que se llaman como text on screen de Facebook, para pensar un poco cómo se estaba dando hasta incluso noticias. Después de eso empecé a recortar y Marcos me sugirió que me centre más que nada en lo que era YouTube, y que deje de lado cuestiones que había elegido como webseries y prácticas de crowdfunding, porque era bastante amplio. Así que cuando empecé ya con lo que era el TFI de lo que iba a presentar ya para el anteproyecto de lo que era el TFI, Cristian ahí me sugiere que me centre en las narrativas interactivas. Yo, en realidad, mi aproximación a YouTube es más que nada desde la práctica, porque como les comenté, soy editora de video, así que empecé a leer bastante bibliografía para poder entender la plataforma, y ahí ya me encontré con una primera problemática. Yo esto lo empecé, la elección del anteproyecto fue en 2016, así que desde 2016 hasta que yo ya como que tenía más o menos cerrado lo que quería tratar, empecé a ver que algunas cosas habían cambiado desde YouTube y desde cómo se estaba dando todo este fenómeno de los youtubers, las mecánicas. Así que eso también se me complicó un poco, y me di cuenta que había muy pocos trabajos que hablaban sobre estas narrativas interactivas digitales, por lo que ahí como ya tuve un primer desafío, que fue encontrar qué casos quería tratar. Y tuve que remitirme más que nada a artículos o páginas de internet para poder encontrarlos, y a la búsqueda misma de YouTube. En el caso de Helpixa, lo encontré justamente porque cuando se hablaba de estas narrativas ramificadas, se hablaba principalmente de esto porque había sido bastante popular en esa época, y sigue siéndolo, teniendo en cuenta que ya tiene 14 millones de reproducciones, y que en realidad fue un concurso que no duró tanto tiempo, así que sigue siendo relevante en esta época. Pero justamente lo que decía, cuestiones de YouTube cambiaron, así que esta película, como le llaman ellos, ya es tan antigua que incluso no está funcional en YouTube. Lo que en ese momento se usaban eran las videoanotaciones, y YouTube decidió darlo de baja porque no eran compatibles con los celulares. Así que ya si uno entra no puede jugarlo en sí desde el año pasado. Bueno, Deliver Me to Hell es la película que ellos hicieron para llevar a cabo este concurso, que era un concurso que se valía de las anotaciones para invitar al usuario a ser parte de la trama, decidiendo qué camino tomar. Es una película de zombies donde los protagonistas tienen que llevarle la pizza a una chica que está rodeada de zombies en medio de un apocalipsis que como que los toma de sorpresa. Es todo interactivo, por lo que llama la competencia, y ellos en ese momento sí tenían un premio, que era una orden de compra sin cargo y un cupón de descuento para poder comprar todas las pizzas que quisieran en Nueva Zelanda, porque esta es el canal de Hell Pizza Nueva Zelanda, que es una gran franquicia. Teniendo en cuenta que esto fue lanzado en 2012, se puede pensar de que fue mucho más popular, pensando en esto, que YouTube en realidad tan masivo se volvió no en esa época no se consumía tanto como si se consume ahora, que ya hasta forma parte de la cotidianeidad de muchos jóvenes. Y con respecto a Dayana Hernández, el contenido lo encontré por el buscador, y más que nada porque ella es una youtuber bastante influyente en Argentina y es una de las primeras. Ella creó su canal en 2008, YouTube fue creado en 2005,
Así que en esa época tampoco estaba tan vigente como ahora. Todo este movimiento de youtubers era como algo que recién se estaba empezando a explorar. Por eso ella explica que recién en 2012 empieza a subir contenido. En su canal hay parodias de programas televisivos, videoclips, webisodios, sketch, challenges, vlogs y video reacciones. Lo principal en su canal son más que nada los sketches, que son lo que mejor funciona. En su canal ella intenta siempre experimentar un poco, por lo que dice que ella se aburre bastante y por eso empieza a probar cuestiones que para ella no estaban tan exploradas y empieza a generar cierta tendencia. Por ejemplo, ella es una de las primeras que trabaja con lo que es la expectativa realidad, que ahora lo vemos bastante. Ella lo trabajó, si no me equivoco, en el mismo 2012. Con esto ella lanza una serie interactiva que ella le llama ficción interactiva, que es una tira de clips con 7 ficciones que lo que hacen es que le permiten al fanático más que nada tomar el rol de ella para elegir, básicamente se da como cierta sensación de que puede elegir porque le da 3 opciones y según las opciones que elija o pierde o gana. Sus ficciones lo que tienen es que tienen una temática sencilla con pocos actores y escenarios. Justamente los actores que tienen en realidad se representan a ellos mismos y son conocidos. Está la mamá de ella, está su amiga que es Mindy Mas, que también es youtuber, y le dan esta cercanía porque ella lo plantea más desde su rol de youtuber, más que como marca. Así que le permite al fanático poder interaccionar con ella de otra manera. Los videos poseen thumbnails llamativos también, que invitan a hacer clic en la tira de clips y como dije no hay personajes ficcionales, sino que los actores se representan ellos mismos y el usuario pasa a tomar el rol de Diana Hernández. Con respecto a la metodología, yo elegí entre las opciones que teníamos para hacer el TFI, el trabajo monográfico que desarrolla una línea de investigación académica relacionada con la comunidad digital audiovisual. Para esto, yo lo que quería básicamente plantear era más desde un lado de hablar de los casos de estudio, pero siempre apoyándome desde la bibliografía para poder entender, porque yo también, como digo, mi acercamiento fue más que nada práctico. Así que me faltaba toda esa parte de poder entender qué era lo que estaba pasando en YouTube y cómo de cierta manera se iba diferenciando el youtuber en su modo de hacer audiovisual con lo que eran más las cuestiones de marca, de posicionamiento de marca para empresas de este estilo tan grandes de estas franquicias como es Hell's Pizza. Para eso, también justo en esa época estaba teniendo mucha relevancia Bandersnatch de Black Mirror, el episodio ese que es más interactivo, y que justamente habla de todo el influjo de los ensayos interactivos, por lo que me parecía interesante centrarme también en ese antecedente, más allá de toda esta cuestión de elegir, de entender lo que es la narrativa digital en sí, audiovisual. Y mis objetivos fueron explorar los antecedentes que dieron origen a esta plataforma social, realizar un breve recorrido por la evolución tecnológica de YouTube, adentrarse en las características de los formatos interactivos, demarcar el perfil de los nuevos usuarios que habitan los medios personales y contraponer producciones de youtubers con las productoras profesionales y determinar si la plataforma crea el ambiente propicio para el alojamiento de formatos al estilo Elige tu propia aventura. Estos son algunos, yo también tenía otros que eran, estos son más que nada los centrales, los otros eran más secundarios. Con respecto al estado del arte, justamente para poder entender lo que estaba pasando, me remonté a los inicios, al origen, que fue en 2015 con 3 ex colegas que habían trabajado en PayPal, que son Chad Hurley, Steve Chen y Xiao Karin. Ellos crean YouTube aprovechando como esta parte que no se había explorado, que a pesar de todo el avance de la tecnología que había pasado en Internet en esa época, todavía no se podía compartir videos de una manera tan fácil. Así que ellos aprovechan eso y crean esta plataforma que crece tanto al punto que finalmente se lo venden a YouTube, que es quien
toma las riendas y ya lo empieza a dirigir hacia un lado distinto con la monetización y todo, más como lo conocemos ahora. Respecto a la cultura participativa, yo cuando iba leyendo los textos me daba cuenta que siempre resonaban ciertos términos como prosumidor, user-generated content y cultura participativa. Y me pareció interesante esto que plantea Jenkins, una cultura participativa es una en la cual los miembros creen que su contribución importa y siente algún grado de conexión social con el otro. Me parece interesante este aporte también con todo lo que es las narrativas digitales y ramificadas. Después, teniendo en cuenta este contexto, lo que dice Díaz Arias también me pareció interesante. Todos volvemos a ser los hermanos Lumière. El celular vira hacia el usuario transformándolo en protagonista. Esto también me remitía un poco a algo que yo había leído, que era lo de Sibilia con la exaltación del yo, de cómo el usuario se va posicionando al frente y el mismo YouTube es el que al principio decía broadcast yourself, o sea, siempre poniendo al usuario y a la persona que se podía transformar en este prosumidor. Y respecto a los efectos disruptivos en torno a este cambio del sujeto y de la adaptación a las nuevas pantallas, Scolari plantea que en un contexto donde reina la fragmentación y la rapidez de consumo, lo único que sobrevive es lo breve, y justamente la narrativa que empieza a pulular por YouTube son más estos microrelatos que responden a los tiempos acelerados del usuario, de la persona que, un poco en la línea de lo que dice Garza, que necesita poder llevar estos medios en su bolsillo para poder ir llenando esos espacios como libres que uno tiene en la cotidianidad. Y con todo esto, lo que mencionaba es que me di cuenta que el área de vacancia es que no había tantas investigaciones de ensayos interactivos en YouTube en 2016 y me pasó de no poder encontrar casi estudios de youtubers argentinos en esa época. Ahora sí los veo un poco más, pero en esa época eran bastante escasos. Por lo que tuve que remitirme bastante a esta idea de la interactividad, que Neumann la define como la cualidad de la comunicación caracterizada por el incremento del control que emisor y receptor ejercen sobre el proceso comunicativo. Con respecto al marco teórico, justamente con esta cuestión del cambio de la multiplicidad de pantallas, los viejos medios se empiezan a adaptar a este nuevo entorno propiciado por los videojuegos y la web. Y se ve esa influencia de los videojuegos en esta clase de narrativas que remite más a lo lúdico. Entonces, para lo que es interactividad, me centré más que nada en los textos de Handel Miller y en esta definición que ella toma como la narración digital es un entretenimiento narrativo que llega a su público a través de la tecnología digital y los medios. Uno de sus distintivos es la interactividad. Y Tarín Cañadas, sí, ella instaura la narración interactiva audiovisual, el origen, cómo elige tu propia aventura. Por eso me centré bastante en este antecedente para poder explicar cómo se lo extrapola a lo que son estos videos tan cortitos que siguen esta estructura de la que habla Scolari como microrelato. Y después Camus habla sobre el zapping web, que el desafío al que tienen que enfrentarse estos productores o creadores de contenido, como ellos se hacen llamar, es que justamente por la alta competencia y la inmediatez con la que se consume, se empieza a dar este fenómeno del zapping web, que si no se lo capta en 5 segundos, el usuario va a abandonar el contenido y va a bucear más por otros contenidos que sean afines a lo que él o ella quiere. Y miras con una comparación con los medios masivos, se toma el concepto de medios personales, que en los medios personales de vacas la noción de feedback desaparece, en tanto sus contenidos llaman abiertamente a la participación. En el TFI yo lo que hice más que nada, les di un marco teórico, pero también me interesaba entender cómo se comparaba, cómo era esta cuestión de diferencias y similitudes, por más de que
ambos, tanto Deliver Me to Hell como las ficciones interactivas de Diana Hernández, siguen una estructura ramificada, tienen ciertos objetivos distintos y hasta una estética distinta, por más de que los de Diana Hernández son bastante más actuales. Deliver Me to Hell es del 2012 y los de Diana Hernández empiezan en 2019, 2018. En el caso de Diana Hernández, ella, como se ve en la pantalla acá donde dice elige, ella lo que hace es, le permite al usuario que elija entre dos opciones incorrectas y una correcta, y el usuario tiene que ir más que nada intuyendo cómo va a seguir la historia. Y en Deliver Me to Hell solo hay dos opciones y una es la correcta y en la otra muere. A diferencia de lo que es Diana Hernández, acá el personaje es el que muere. En las narrativas, como son más llevaderas de Diana Hernández, es simplemente perdiste y vuelve al inicio. En Deliver Me to Hell se respetan una serie de convenciones típicas de las películas de zombies y las opciones correctas en los videos de Diana Hernández son más intuitivas. Y esto también creo que tiene más que ver con esta cuestión de que los de Diana Hernández van como que ya los dirige más hacia su público que ya conoce y más esta cuestión del fanático en sí. Así que en todo caso es más que nada como para que el fanático vaya yendo y viniendo y vaya entendiendo un poco más de sus historias, que son un poco más ligeras, por así decirlo, porque son más en el tono de la comedia, sin demasiadas complicaciones. También en ambos casos salta a la vista una diferencia del guión audiovisual, los planos que usan y la limpieza de los mismos, teniendo en cuenta que lo que es Deliver Me to Hell está producido por una productora. En el caso de Diana Hernández no lo sabemos, pero va más en la línea con lo que hay en su canal en sí, que tiene una estética más amateur. Después, Help Pizza Nueva Zelanda se dirige a posibles concursantes y consumidores de un producto. En cambio, Diana Hernández se dirige a sus fanáticos y posibles nuevos suscriptores, que son también estos jóvenes que consumen bastantes videojuegos, así que pueden tener cierta cercanía con estas narrativas ramificadas porque les dan un acercamiento distinto o una idea de control. Y también en ella hay una diferencia que los youtubers normalmente se van amoldando un poco a las expectativas del usuario que es recurrente, que normalmente los youtubers son quienes les dicen que interaccionen, que le den me gusta si quieren que traten algún tema o que compartan a sus amigos si les gustó, así que es un acercamiento distinto. En el caso de los youtubers, en general pueden modificar su actitud según el público en sí y los pedidos de él, a diferencia de lo que pasaría con una estrella de cine. Por eso es común que determinado contenido de youtubers dependa directamente de la cantidad de me gustas. También eso puede hacer de que la serie continúe o no. Después, en ambos casos se recurre a la comedia al ser uno de los géneros más exitosos en YouTube. Cuando se hace un sondeo de cuáles son las categorías, porque YouTube tiene bastantes categorías, la comedia suele ser uno de los principales, además de lo que es gaming, aunque siempre normalmente tienen un tono de comedia, estas cuestiones más de streaming. Y además ambos contenidos se encuentran en la ficción una manera de llegar a un usuario inquieto y selectivo, teniendo en cuenta esto lo que decía Scolari e Igarza, del Scolari con los relatos breves y Igarza con esta cuestión del usuario que le necesita que se llenen sus tiempos muertos, por así decirlo, y bueno, y también con lo que dice Camus. Después, se marcan en el tipo de participación selectiva. Esto es teniendo en cuenta las categorías que Tarín Cañadas establece, retomando a Isidro Moreno, que son selectiva, transformativa y constructiva. En ambos casos, el usuario solo puede elegir entre las opciones dadas
Y además, por otro lado, al ser narraciones digitales, los usuarios tienen cierto nivel de control de la historia, desencadenando una serie de eventos dramáticos. Esto también se ve en esta cuestión de donde no hay tantas penalidades, por lo que es más que nada una cuestión lúdica, pero le da esta idea de rol activo y de una idea de tener elementos de juego. Y además se introduce, como Handler Miller decía cuando habla sobre las narrativas, que se introduce cierto nivel de lo inesperado, donde en casi todas las opciones, tanto de Diana Hernández como de Deliver Me to Hell, suelen ser escenas más que van hacia lo descabellado, donde no tiene mucho sentido lo que pasa, pero que de cierta manera, en el caso de Deliver Me to Hell, sigue esto, como había dicho, de cuestiones de convenciones del género de zombies, pero más el que va hacia la parodia. Alvarelo explica que algunos programas televisivos tienen narrativas que requieren un grado de implicación y un procesamiento más profundo, por lo que se asemeja un poco a Internet en el sentido de que tanto la televisión como Internet son los medios más egoístas porque le exigen a la audiencia una atención más activa y mayores recursos cognitivos. Lo mismo sucede con las narrativas ramificadas, ya que se asemeja más a un videojuego. Esto es teniendo en cuenta que Alvarelo habla sobre un usuario que está acostumbrado más al multitasking y tanto la televisión como estas narrativas ramificadas provocan que solo pueda bucear por un solo medio, que esto se llama single media use. Así que lo que tienen que hacer es dejar un poco esa tendencia a multitasking, pero tiene su ventaja, así como desventajas. En el caso de tanto Hell Pizza, Nueva Zelanda, como Diana Hernández, lo que hacen es sacar provecho a esta cuestión de que puedan retener al usuario con estas narrativas, porque el usuario puede ir buceando en estas distintas opciones que le dan estas narrativas ramificadas, y además lo que hacen es transformar al usuario en un personaje, por lo que tienen una relación distinta y el usuario pasa a tener poder sobre ciertas decisiones, sobre los eventos que van pasando en estas historias. Además, yo lo que destaqué más que nada en el caso de Diana Hernández es que ella lo usa para no solo convertir al personaje, al usuario en este personaje, sino que se relaciona de una manera más lúdica con su ídolo, porque el ídolo se convierte en un personaje y el usuario puede tomar el rol de Diana Hernández. Y con respecto a las conclusiones que saqué con todas estas cuestiones que fui investigando, YouTube es actualmente uno de los medios que concentra mayor contenido audiovisual con mayor tráfico. Esto también fue una de las razones por las cuales lo tomé como tema en sí a YouTube. Teniendo en cuenta también esto que decía de Zico, que YouTube se convierte en el mayor reservorio de esta memoria colectiva, porque casi todas las cosas que pasaron se pueden encontrar en YouTube. Además, la plataforma intenta responder a estas necesidades y expectativas de una audiencia en constante cambio que empieza a tener distintas maneras de consumo, y esta es una audiencia acelerada e impaciente que prioriza un audiovisual breve. Por esta cuestión, él muchas veces, este nuevo usuario, tiene las herramientas para adelantar, modificar la velocidad y en algunos casos interactuar con los youtubers o con el contenido en sí, con las distintas herramientas que le da YouTube. Además, es un usuario que espera distintas clases de contenido que puede encontrar en el mismo dispositivo que usa mientras realiza otras actividades o se traslada a otro lugar, que es lo que va en la línea de lo que decía Igarza, que procura minimizar estos tiempos de espera y estos tiempos muertos, y busca que estos medios lo puedan acompañar y que lo pueda transportar para poder llenar estos espacios. El Star System de YouTube tiene la particularidad de poder amoldar
a lo que explicaba con respecto a que el youtuber puede ir modificando su contenido según me gusta, no me gusta, también con las métricas, que muchas veces YouTube mismo les da como ciertas directrices de los que le puede ayudar para crecer, siempre pensando en esta idea de crecimiento y de esta idea de poder ir como comunicándose con los usuarios, no solo en YouTube, sino muchas veces también pasa con Instagram, con estas herramientas de encuesta que le puede dar la posibilidad de que sea el usuario mismo quien elija qué contenido quiere ver semanalmente o que le puede dar algunas recomendaciones, como pasa con el mismo Dross, que es bastante grande en la plataforma, pero aún así muchas veces sus contenidos están más aparejados a los que los usuarios le piden que trate. Numerosos videos que usan una estructura ramificada que sigue una narrativa como la de Elige tu propia aventura. Encontré bastantes, pero no encontré demasiados en Argentina, por eso me centré más que nada en Diana Hernández y en Helpix Nueva Zelanda, porque son los que, bueno, yo quería trabajar sobre estas narrativas, pero desde la perspectiva de lo que pasaba en Argentina, y en el caso de Helpix Nueva Zelanda, porque es bastante, ya es un poco de culto, porque hasta el día de hoy si uno entra puede ver comentarios de personas que dicen que lo querían volver a ver porque había sido algo bastante influyente en esa época. Por medio de una estructura más lúdica se busca la permanencia del usuario haciéndolo partícipe de una trama que lo convierte en protagonista. En el caso de Helpix Nueva Zelanda es un concurso que solo funcionaba en ese año, pero aún así sigue vigente hasta el día de hoy, y en los videos de Diana Hernández se busca la viralización del contenido a través de las maneras que YouTube tiene para compartir los videos. Por eso ella siempre está pidiéndole a sus fanáticos o a las personas que entran y que son consumidores de su contenido que lo compartan, porque también estas narrativas les suman más clics que una normal, porque lo que hacen es como un ida y vuelta de el usuario en el contenido. Al no ser un tipo de formato usado de manera masiva, capta la atención del mismo y despierta cierta competitividad. Esto fue principalmente lo que pasó en Helpix Nueva Zelanda, por eso llamó bastante la atención y por eso en muchos estudios que veía que tratan más sobre la publicidad, era un constante de hablar sobre estas cuestiones más creativas de cómo llevar a cabo una campaña para que tenga muchos clics, vistas. De hecho, cuando uno ve el canal no tiene demasiados suscriptores y ve que el caso de éxito está más que nada en esa campaña que hicieron, en ese concurso. Después, en Helpix Nueva Zelanda se percibe un interés de consumo de marca y en el contenido de Diana Hernández de fidelización de los fanáticos. Esta era una de las diferencias que decía, por lo que Helpix en realidad lo que busca es que en principio buscaba de que las personas sean las que vayan encontrando vendría a ser el mejor final, el que los lleva a ganar, para poder entregarles este cupón de descuento y de compra. En cambio, Diana Hernández lo hace más que nada para sumar contenido, un contenido que de cierta manera es creativo porque no es algo que se usa masivamente. Esto mismo lleva a pensar en los consumos tipificados por Scolari, que son principalmente en el que yo me centré, es el consumo forense, porque las narrativas interactivas digitales abren paso a un tipo de consumo forense, porque justamente el usuario puede rever el cortometraje una y otra vez con todos sus finales posibles, por lo que puede tener como cierta relación distinta a un contenido que es simplemente el video, y es el video que empieza y termina ahí. Con respecto a las narrativas digitales, generan un tipo de relación distinta, en tanto el usuario se encuentra ante una mayor posibilidad de participación. De todas formas, yo remarqué que esto puede ser una cuestión un poco limitada porque, como había dicho, en realidad es una participación selectiva, porque
que el creador de contenido ya le está dando ciertas opciones, así que no es que puede influir demasiado en la historia, es más que nada una sensación de mayor participación y de poder tomar el rol del protagonista. Las narrativas digitales interactivas son narraciones breves y que facilitan la tarea del espectador de interactuar con el contenido. Justamente con esta cuestión de narrativas más breves, siento que el género de la comedia es una de las selecciones porque le permite al generador de contenido tener una como poder bucear más fácilmente en este contenido y llevarlo al final sin demasiadas preocupaciones, más que nada por esta cuestión de que es más como un videojuego. Y respecto a las cuestiones más negativas, se puede ver una desilusión de los teóricos al ver este tipo de formatos no es usado masivamente. Esto de todas formas se puede dar por varias cuestiones. Yo lo había resumido principalmente en 3 cuestiones, que son la de las emociones, la narrativa en sí y la naturaleza egoísta del medio, que había explicado con Alvarelo, porque muchas veces lo que pasa en esto, que Handler Miller también lo decía, es que como son cuestiones, son narrativas más lúdicas, lo lúdico en sí se impone por sobre la capacidad de generar un efecto catártico y por eso tiene mucho que ver esta cuestión de las emociones porque no siempre pasa de que se pueda crear esta capacidad de provocación de emociones fuertes. Y además estos contenidos audiovisuales requieren una completa atención del usuario, que es algo distinto a lo que normalmente pasa, que uno lo puede dejar en segundo plano. Esto requiere que se use específicamente este medio y el usuario que está acostumbrado al multitasking, lo que hace es que puede elegir otros contenidos menos participativos o puede abandonarlo si la historia no es de su agrado. Y esto remite justamente a que si la audiencia no es captada en 5 segundos, esta buceará por otros parajes. Y por último, en estas cuestiones, en mi opinión, este tipo de narrativa en este momento está siendo mejor aprovechada en videojuegos porque el videojuego tiene un nivel de implicación por parte del usuario que ya está dado en sí, distinto a YouTube, que no es algo común este tipo de narrativa en la plataforma y además muchas veces en los videojuegos hay un desarrollo técnico superior y una mayor profundidad de la historia porque no es algo que tiene que ser consumido en tan poco tiempo como si pasa en YouTube. Y como conclusión, yo lo que pongo es que la plataforma sí es un lugar propicio para alojar este tipo de contenido interactivo al estilo Elige tu propia aventura, porque permite la viralización, como pasó en Helpix Nueva Zelanda, y brinda estas herramientas a un bajo costo que quizás no pasaría si uno tiene que alojar estas narrativas en la web. Y ya va a depender de los generadores de contenido lograr revertir esa desilusión de los académicos. Y eso es. Bueno, muchas gracias. ¿Qué tal? Se me disparó un Zoom en paralelo y no lo podía bloquear. Ahí está. Ahí estamos. Buenísimo, Florencia. Ahí estamos. Bueno, si les parece, comenzamos con el intercambio. No sé quién de los jurados quiere comenzar. Veo que está sin micrófono tanto Bianca como Cris. No, Cristian es el director. Bianca, ¿querés empezar vos que estás sin micrófono? Hola, ¿me escuchan? Perfecto. Bueno, a mí me gustó mucho cuando leí el TFI, me pareció muy interesante el tema elegido, digamos, como la novedad de trabajar contenidos interactivos en YouTube y los ejemplos. Yo no conocía a ninguno de los dos, no conocía a la youtuber argentina y tampoco conocía el caso de Hell Pizza.
Tampoco conocía Hell Pizza, así que tuve que buscar todo. Pero eso me pareció muy interesante. También me gustó mucho como todo el rastreo que haces, que ahora volviste a poner, del estado del arte, de toda lo que se ha trabajado sobre eso y sobre YouTube. Sí me pareció en ese momento, cuando leí el TFI, que estaba un poco desbalanceado, que viste que te lo puse en el predictamen, todo el desarrollo que vos haces previo, explicando la plataforma, explicando quiénes fueron los creadores de YouTube, qué pasó con YouTube, lo que se pretendía, etcétera, con el análisis de los dos materiales elegidos, digamos. Que acá, en esta instancia del oral, vi que aunque las conclusiones quizás fueron los mismos puntos, como que pudiste desarrollar algunas cuestiones más de eso, como profundizar en algunas cosas que quizá no escrito, de tanto leerlo y tanto, te parecía que ya estaban explicadas o cerradas y demás. Después, me parece interesante esto que planteas respecto de, por un lado me parece interesante esto que planteas de por qué estas narrativas no son tan comunes, ¿sí? O tan extendidas, más allá de que la plataforma permite desde sus desarrollos esas posibilidades. Y sí hay otras narrativas mucho más extendidas de lo que es YouTube. Tutoriales en cantidades impresionantes y sobre todo mucho youtuber de gamers, ¿no? Que esto que vos decís como un streaming simulado. Y vos ahí das como una respuesta que tiene que ver con esto de la atención y esto de estar pendiente, que no es por ahí el dispositivo, el celular o la computadora en el que nosotros nos disponemos a estar pendientes de esa narrativa. O sea, yo voy a consumir una película, ciertas películas establezco ciertas condiciones de recepción, como, bueno, me pongo solamente con la película, etc. Y hay otras narrativas u otras narrativas que se pueden escuchar, ver en segundo plano. Y esto de la rapidez del consumo de YouTube. Pero vos te haces esta pregunta de cómo los youtubers, digamos, deberían revertir la desilusión de los teóricos. Y yo me pregunto, ¿por qué? O sea, que los teóricos investiguen de vuelta y vean de vuelta qué pasa con YouTube. ¿Por qué hay que revertir eso si, de última, lo que está funcionando a nivel producción, lógica de producción, lógica de recepción, de fidelización, de consumo, son otro tipo de narrativa? ¿Se entiende? O sea, ¿por qué la producción debería tratar de ir hacia un lado teórico, digamos? Después, otra de las cuestiones que por ahí te lo planteaba en el predictamen, era esto de que cuando se habla a veces de Internet y de estas narrativas que tienden a ser participativas, aunque vos ahora ponés eso de la participación también, lo pones ahí como decir, bueno, ¿qué tipo de participación me proponen? No es lo mismo la del videojuego, ¿sí? Que esta en la que yo tengo unas opciones predeterminadas para elegir y que además el final ya está establecido y lo que hacen es conducirte a error y te conducen de vuelta hacia el final que quieren lograr. A veces algunas narrativas tienen como más finales, pero dentro de una caja de posibilidades. Está bien, no se puede hacer posibilidades infinitas, no hay una construcción colaborativa, sino que hay una elección y un juego, o sea, esto desde lo lúdico. Ahora, vos planteas esta cuestión de que ahora el usuario, y la usuaria, tiene un rol, es participativo, mientras que antes era pasivo. Y eso es algo que suele pasar en esta cuestión de cuando analizamos Internet, cuando analizamos las lógicas narrativas de Internet y leemos todos estos autores, todos estos autores que hablan de lo contemporáneo, tendemos a pensar que antes él y la usuaria no tenían participación. Y eso es algo sobre lo que tenemos que poner el ojo, porque, digamos, siempre los receptores hemos sido productores de sentido, ¿sí? Más allá de que no hayamos tenido 3 opciones para elegir. De hecho,
y algo que me parece muy interesante en tu tip es que vos lo relacionás todo el tiempo con esa serie de literatura de Elige tu propia aventura, que es una serie analógica, ¿sí? Escrita en el formato libro, que es la tecnología moderna por definición, digamos, y vos haces todo el tiempo esa ida y vuelta diciendo, bueno, a ver, este tipo de narrativas no es un invento o una absoluta novedad. Entonces, por un lado planteas eso como desde esa historicidad, pero por el otro lado caes como en esa trampa de pensar a un receptor distinto del que consume la televisión. Entonces, yo frente a la televisión soy pasivo, frente a YouTube soy participativo, depende de las lógicas que me propongan, cuando en realidad siempre estamos produciendo sentidos, narrativas, etc. Esta idea del tapping también, o la idea de cuánto tiempo o qué nos interpela, más básico, ya ni siquiera una acción, digamos, corporal, sino qué nos interpela y qué no nos interpela, qué tipo de narrativa o de relatos y temas nos interpelan o no. Eso como para marcarte. Y bueno, no, y el tema que me parece que es un tema que puede dar para seguir trabajando, que es el tema de lo amateur en el youtuber, ¿sí? Ahora cuando vos contaste que sos editora de video, por ahí entendí más el lenguaje que usabas como la limpieza de los planos, y yo digo, claro, por ahí es un término más técnico del campo, decir, bueno, esté limpio, bueno, limpio, yo digo en qué sentido, que no haya sonido que se vea claro, que, o sea, bueno, ese que quedó ahí como puesto, bueno, ¿quién quiere decir esa limpieza de los planos? Y esto de oponer lo mainstream de la televisión a lo low stream de YouTube, de los youtubers. Y yo no sé, o sea, no sé si están así, yo lo pondría en tensión. Hay detrás de ciertos youtubers toda una producción que ya dista bastante del amateur del broadcast yourself, de eso de, bueno, yo me filmo a mí misma. O sea, una cosa es que usemos, y acá vos en el oral dijiste, la estética de lo amateur, y otra cosa es que la producción sea amateur. Yo, por ejemplo, he leído entrevistas a las que Paulina Cocina dice que le editan los videos que ella, o sea, tiene una lógica de producción, tantos videos produzco por, no sé, semana, los edita, o sea, ahí ya hay una lógica de producción que no soy yo sola frente a la cámara, ¿sí? En esa cuestión amateur. Hay una cuestión de la industria. YouTube también se plantea como una industria que privilegia a ciertos youtubers y no otros, ¿sí? Ya hay youtubers que viven de eso. No sé si es el caso de Diana Hernández, pero yo calculo que con ese nivel de producción que implica esta interacción, o sea, esto de filmar distintos, de hacer la narrativa, la lógica, de involucrar a tanta gente que vos decís, hacen de ellos mismos, sí, pero están poniendo tiempo, o sea, ahí hay una cuestión de decir, bueno, la plataforma está impulsando, ¿sí? Los reúne, les da premios, o sea, hay una lógica ahí que tiende a ir hacia lo industrial, es decir, ya no es el espacio donde todos publicamos, o sea, hay una atracción hacia ciertos youtubers que además está acompañada por otra industria. Por ejemplo, Lina, no sé si yo porque tengo hijas pequeñas y miran Lina que juega, o sea, publica libros que son todos iguales, pero publica libros, tiene un montón de canales, o sea, hay ahí una profesionalización que creo que está siendo buscada por la misma plataforma. Entonces, me parece que ese es un punto que podrías, como por ahí una línea para seguir profundizando. Y una última cosa que también es interesante, esto de que vos decidiste tomar una narrativa de producción argentina, pero además la otra narrativa que tomaste, el otro relato que tomaste es de la publicidad, ¿sí? Y la publicidad tiene como sus propias lógicas de fidelización de público, sus propias lógicas para lograr, sí, esto de, bueno, cómprenme el producto, ganen el premio, o sea, ahí hay una cuestión de un objetivo a lograr. Yo no sé si en el de Diana había tal el objetivo a lograr, era solamente más la cuestión lúdica y quizá por eso no tuvo el tráfico que vos misma explicás que tuvieron otros videos de la misma youtuber, que son más videos
tradicionales, si se quiere, de un inicio a un fin, donde se plantea una cuestión más de tipo de comedia, que me parece que también eso es interesante. Pero bueno, me gustó el tip, me gustó leer sobre estas narrativas interactivas y sobre todo conocer los dos casos, porque no conocía ninguno de los dos, y también las conclusiones a las que llegás. Eso también es importante, como que podría haberse abierto a muchísimas cosas. Es más, todo esto que yo te estoy diciendo, que por ahí abre, y vos pudiste plantearte unos objetivos, ¿sí? Y después dar cuenta de eso en la conclusión, y me parece que eso es como súper interesante, y además, bueno, quedan un montón de puntos abiertos para trabajar en el futuro. Bueno, muchísimas gracias por todo lo que me decís. Justamente lo que vos planteaste me hizo replantear ciertas cosas, más que nada que las estoy tratando en la maestría, especialmente lo amateur, porque es algo que se veía mucho al principio en estos estudios más del 2008, 2010, y ahora ya la lógica es distinta, porque los mismos youtubers ya al tener cierto consumo son también los que se transforman en una marca en sí. Así que ellos como que van arrastrando a los otros youtubers al hacer colaboraciones, y ya no está esta lógica de amateur, sino que ya es más como una industria, como vos decías. Incluso que hay empresas, hay managers, bueno, editores de video ya se está convirtiendo en algo común para ellos. Al principio puede ser que no, muchas veces se da también que hay youtubers que deciden editarse ellos mismos porque les gusta su manera de mostrarse, así que como que son muy recelosos todavía. Y la misma Diana Hernández ahora abrió un canal nuevo de animación donde tiene todo un equipo de trabajo, que es distinto a cómo está trabajando la ficción, y ahora más que nada está haciendo mucho contenido más afín a streaming. Muchos están pasando más a otras plataformas porque puede ser más fácil para ellos también trabajar esta clase de contenidos. Y con lo de los teóricos, solo esto, en realidad yo lo tomaba más que nada por esta crítica que hace Handler Miller, de que todavía estas narrativas no se están centrando tanto en lo que cuentan, sino en cómo lo cuentan, en darle al usuario estas opciones. Por eso muchas veces lo que importa no es tanto la historia, sino más pensar en este grado de control, entre comillas, porque es bastante limitado, que le da al usuario. A eso me refería más que nada con revertir, pero de todas formas no es que lo tienen que hacer, sino que me hubiese parecido interesante encontrar contenido que sea como con un guión más cuidado, que lo más importante sea la historia y no tanto el juego en sí. Y muchas gracias de nuevo. Todo lo que me estás diciendo lo voy a... Una cosita, uno cuando analiza las potencialidades que han permitido los desarrollos de las plataformas y los nuevos lenguajes y demás, tiende a imaginar un escenario ideal, digamos, como analista de esos medios. En la televisión eso pasa todo el tiempo. Y uno trata de ir a encontrar eso que previó que iba a pasar. Pero suelen aparecer cosas mucho más interesantes cuando uno se encuentra en el camino, cosas que no pensaba o que no son totalmente similares a aquello que imaginaba que tenía que pasar. Y bueno, tenemos esta plataforma que permite esta interacción, que vamos a encontrar esto. Nos damos cuenta que no, que por ahí hay otras lógicas que tienen más que ver con una tradición de lo audiovisual. Bueno, hay los compañeros que saben más de lo audiovisual, por ahí te lo señalarán, que ya estamos también acostumbrados y acostumbradas desde nuestras propias competencias de géneros y desde nuestras competencias de lectura de esos medios. Entonces también es interesante esto que decir, bueno, yo esperaba encontrar esto, pero en realidad me encontré esto. Y no es una desilusión, es bueno ver qué pasa ahí, a eso me refería, ver qué pasa ahí con esas lógicas y esa interacción, digamos. Ya me silencio. Muchas gracias. Muchas gracias, Bianca. Marcos, ¿te veo conectado?
Sí, quiero ser breve, no sé si me escucha bien, para darle el lugar final a Leo, que seguramente tiene cosas más interesantes para decir que yo, en la medida en que yo me siento también condicionado en el buen sentido de la palabra, porque acompañé de alguna manera un proceso que viene desde este anteproyecto, la primera decisión de la modalidad, el primer recorte, el tránsito hacia Cristian Silva también como director, y bueno, la tranquilidad de que estaba Cristian trabajando en eso, y de repente estar acá también. Entonces mi tránsito es distinto porque vi como la génesis de este proyecto, y ahora veo estos resultados. Solamente marcar 3, 4 cositas para ampliar un poquito el dictamen. Una, retomando lo que dijo Bianca respecto de la estructura, creo que es una buena nota pensando a futuro, porque en investigación todos siempre tendemos a enrollarnos, por decirlo así, de conceptos, de teorías, de discusiones teóricas, y me parece que cuando esa estructura está muy amparada, digamos, en una mitad teórica, es más una discusión con uno mismo y con las cosas que uno estuvo leyendo, porque el interés verdadero está cuando uno va a esos casos, ¿no? Creo que de alguna manera yo marcaba esta cuestión de que queda ahí nivelado a la mitad, pero es cierto que quizás en futuras investigaciones, cuanto uno más tiene maduro el marco teórico, más lo reduce y más va derecho a decir, bueno, a ver, ¿qué nos aportan, sobre todo en estos campos de exploración, ¿no? ¿Qué nos aportan estas vanguardias, por ejemplo, de las narrativas interactivas y demás, ¿no? Creo que el trabajo gana mucho interés cuando vas a analizar casos que aparte no son casos conocidos, y eso en la tesis de maestría tenerlo en cuenta, porque creo que todos cometemos ese error de enrollarnos en un marco teórico que quizás no tiene interés social, y son discusiones a veces muy internas también entre teóricos o entre investigadores, ¿no? Así que creo que está bueno eso de desbalancear en el buen sentido hacia que tengan más peso los casos y mucho menos, digamos, toda esta discusión conceptual que aparte se mueve en 2 años, ya se movió toda la estantería de lo teórico, ¿no? De los autores y demás, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, otra cosa que marco también, que me resulta, que creo que lo charlamos en su momento, que quizás en esta dimensión de producción, de productora que vos tenés y de investigadora, que conocés un poco dos tipos de lenguaje y 2 tipos de comunicación, se puede filtrar un poquito como una percepción de YouTube y de estas narrativas en relación con lo global, ¿no? Vos creo que en un primer anteproyecto, en un borrador, hablabas de la jungla, de YouTube, etcétera, etcétera. Y yo creo que ahí también hay una especie de percepción de lo global que sin caer en posiciones retrógradas ni apocalípticas ni nada por el estilo, sí tener en cuenta dónde estamos también, ¿no? Porque estamos produciendo en este lugar de Latinoamérica, en este lugar del mundo, en cierta periferia global a veces también, ¿no? Más allá de que quizás YouTube logra conectar o logra visibilizar o logra igualar un montón de cosas, creo que es interesante, y también la investigación es una narrativa, por eso marcaba esta cuestión de la estructura, ¿no? Vos también estás narrando en términos de conocimiento, en términos de saber público, y estás narrando desde una universidad o desde un campo argentino que tiene intereses y tiene prioridades y tiene necesidades también, como investigar los casos emergentes, ¿no? Yo ponía algo así como, bueno, ¿qué pasa en las universidades? Nos están produciendo fenómenos transmedia, interactivos, no hay prácticas de YouTube por fuera de estos, bueno, de estos casos fascinantes, digamos, qué sé yo, como de Daniel Hernández, demás, o los casos que estamos viendo, o de gente que está explorando, no hay casos que ningún investigador o investigadora aborda, ¿no? Y creo que hay también una especie de desafío político de decir, bueno, quizás hay casos, digamos, de esta narrativa global que los investigan los italianos, las italianas, la ciencia norteamericana, todas estas universidades, y hay casos quizás en nuestra misma universidad que no tienen un investigador o una investigadora que les haga justicia, ya yéndome más a la ética. Entonces creo que también es interesante moderar quizás esta situación global que la sentimos y la vivenciamos porque hay una serie de tráficos globales que son reales,
y vos como productora la sentís doblemente, cómo estás conectado, cómo ya estás pensando en términos más globales, pero siempre manteniendo una pequeña distancia al menos respecto de esto, respecto también de las premisas a veces corporativas, ¿no? Porque también los youtubers quizás se desconcentró la producción, pero al mismo tiempo hay lógicas del pensamiento corporativo global que uno escucha a veces a algunos youtubers y dice, bueno, la verdad que ha sido una especie de gran triunfo del relato, porque youtubers hablando en términos de un SEO es como preocupante a veces también no tener esa perspectiva de tener herramientas como para tomar distancia, ¿no? De ciertos relatos, de ciertas premisas de la globalización y demás, para producir cosas distintas. Me parece que también es eso, ¿no? Producir alternativas y animarse también a arriesgarse, ¿no? Con que estos casos que vos planteás, la narrativa interactiva requiere cambios casi culturales, conceptuales. No es el problema de lo que se produce, sino también de códigos de recepción y de hábitos que quizá vienen en lo narrativo desde la antigüedad, ¿no? O sea, es decir, cuando me narran, escucho, ¿no? La historia la cuenta uno y yo no voy a participar. Entonces, desandar o producir alternativas a eso no es sencillo, digamos, porque tenemos hábitos de recepción profundamente instaurados de que el juego es interactivo y la narración es pasiva. Estoy simplificando algo muy complejo, ¿no? Pero quiero decir que es interesante también pensarlo en este sentido, bueno, qué sucede, digamos, en términos de riesgo, en términos de recepción, que es un tema complejísimo. Pero bueno, celebrar, porque también para mí es una felicidad ver esta presentación, y era parte también de una idea que teníamos en la especialización, de empezar a ver trabajos finalizados, empezar a ver graduados, así que muy, muy contento de que estés presentando este TFI y bueno, que nada, hayas tenido un proceso tan práctico, tan concreto, tan directo. Creo que eso habla muy bien de vos y ojalá que, digamos, puedas sacar cosas en limpio de esta reunión para la maestría. Gracias y lo dejo a Leo. Muchas gracias. Gracias, Marcos. Leo. Hola, ¿se me escucha? Sí, estamos. Bueno, Florencia, primero felicitarte. Me parece que está muy bueno que aparezca un trabajo de estas características en nuestra especialización, que haya llegado a transitar toda la cursada y poder proponer un trabajo original que aborda estas temáticas que son actuales. Eso en primera instancia, ¿no? Dentro de todas las formas, de todo lo que esperábamos de un trabajo para la especialización. En ese sentido, algunas cuestiones que me sumo a lo que dijeron los compañeros, que me parece que dieron devoluciones excelentes, pertinentes, con las cuales coincido plenamente. Hay algunas dimensiones que son interesantes y que se abre para seguir pensando, digamos, ¿no? No son sugerencias o cuestiones que a mí me ayudan a pensar desde tu trabajo, desde tu propuesta de hoy. El nacimiento de algunas narrativas, como en el caso de la pizza, ¿no? Que mostrás este caso que es recontra interesante, no es algo aislado. Me hace acordar a un repertorio de narrativas, de formatos, de irrupciones en los nuevos medios, por llamarlos de algún modo, en las nuevas pantallas, en los medios digitales, que tuvieron como protagonista a empresas, a marcas, a algunas, incluso algunas marcas que no tienen nada que ver con el mundo audiovisual, el mundo de los medios, como en este caso. En Argentina se dio con bancos, se dio con marca de cigarrillos, con, no sé, jabón en polvo para lavar la ropa, digamos, que irrumpieron en estos espacios creando narrativas novedosas, breves, que tienen que ver con la serie web, con otros escenarios, propios porque hay como dos grandes preguntas a estos formatos. Una es la que le interesa mucho a la industria, que es el modelo de negocios. Y como en principio no los tiene, no es un tema que le interese al trabajo de hoy, digamos, pero son preguntas que se hacen alrededor de estos formatos. Es el modelo de negocios. Y como no los tiene en primera instancia, enseguida lo encuentran, no lo tienen, pero enseguida lo encuentran. Quienes no tienen nada para perder son grandes empresas, grandes marcas. Digo, en Argentina, quienes llevaron adelante formatos novedosos a principios de los 2000 o a mitad de la primera década de los 2000 fue Telefe, Telefónica, el Grupo Clarín y algunos más, promocionando
otras cuestiones, digo, que iban a transmitir una entrega de premios, que iban a transmitir el Mundial de Fútbol, alguna telenovela que tenía un spin-off para internet, etc. O sea, no tenían nada para perder y lo utilizaban como publicidad. Entonces es interesante que en tu rastreo global aparece una marca de comida produciendo contenidos novedosos, que muy probablemente esté encasillado para esa empresa como publicidad. En definitiva, hablar de ellos mismos y para ellos mismos, a la vez que experimenta el audiovisual, esa oficina de marketing, esa oficina de contenidos experimentando novedades en el audiovisual. Es una constante en Argentina, los nuevos formatos nacieron de esa manera también y hay cantidades para mencionar. Entonces es importante pensar eso. Si la primera pregunta es el modelo de negocios que enseguida llega, porque en breve llega, la segunda, y por ahí nos interesa un poco más, es la de la identidad audiovisual, digamos. ¿Qué tiene de diferente estos formatos a los que ya conocemos del lenguaje, digamos, el cine, la televisión, el video y otras cuestiones? Y bueno, y ahí ya hay una exploración que nos va a interesar mucho en la duración, en la escala de planos, en la interpelación a las audiencias, en qué te dejan disponible para jugar, en los diálogos con las otras pantallas de la industria de la cultura, sobre todo con el videojuego, por definición con el videojuego, porque apelan a un lenguaje no solo audiovisual, sino multimedia, y la definición de multimedia es que tiene dentro de sí, por supuesto, todos los lenguajes posibles, la animación, la fotografía, lo sonoro, el audiovisual, el texto, pero la definición más importante de multimedia no es que es múltiple medio, sino que apela a la interactividad. Entonces, que necesita esa presencia del otro, y ahora me meto en lo que dijo Bianca, que coincido al 100%, y me parece que el debate de este trabajo son las audiencias, ¿no? Y cuando apela a la interactividad, apela a esa cuestión que Bianca dijo física, esa cuestión física de el joystick, porque si no hay joystick, el videojuego no existe la narración si nadie lo está jugando, bueno, no existe esta narración si nadie se pone a elegir, ¿no? Pero ahí se abre la ventana para pensar las audiencias en general, y ahí hay toda una epistemología. Una epistemología es la ideología académica, es donde nos posicionamos para pensar estas cuestiones. Que ninguna está bien y la otra está mal, porque son decisiones teóricas, las teorías no están bien y mal, ninguna es verdadera y la otra es falsa tampoco, por eso coexisten, son matrices de pensamiento, dice Alcilar Húmedo, y coexisten, ¿no? Y ahí podemos pensar toda una biblioteca, que es la que nos propones, y alguna otra. Entonces, a veces hay un juego en tu trabajo entre los dos, hay un coqueteo con una biblioteca y con la otra. Y uno lo puede hacer grosso modo, pensarlo, digamos, incluso mal y pronto, como se diría, una idea desde cierto protagonismo de las tecnologías. Podemos decir no digo tecnofilia porque es demasiado, pero cierta celebración de las tecnologías, y ahí hay algo de lo que decía Marcos recién, de pensarla desde los productores, hacedores y como decía alguna teoría de la comunicación muy vieja, desde los emisores, desde YouTube, digamos. Y ahí nos viene bien toda una biblioteca que es la de McLuhan, por ejemplo, que los medios son las extensiones de nuestro cuerpo, que el medio es el mensaje, que el medio modifica la sociedad, que las juventudes que usan las tecnologías todo el tiempo son así o son asá, porque existe el videojuego, porque existe el celular, porque existe Internet. Y si decimos McLuhan, podría ser después Castells en los 90, pensando en la era de la información, los informados, los desinformados, esta estratificación de la sociedad en relación a lo que los medios hacen con nosotros, por llamarlo de algún modo. Y de la mano de esa genealogía arbitraria que estoy armando, podría ser las propuestas de Carlos Scolari, ¿no? Retomando la idea de evolución mediática, media evolution, y estas cuestiones, ¿no? Que va también a poner al sujeto por momentos determinados por las tecnologías. De otro lado, cuando nosotros queremos poner el foco en las audiencias, usuarios los podemos llamar, prosumidores, ahí hay como también conceptos que a veces dicen lo mismo y a veces no. Podemos pensar en una perspectiva más williamsiana, donde los usos, el agenciamiento de los sujetos sociales no se negocia. O sea, las tecnologías son cosas, y son cosas como esta taza que tengo acá, digamos, yo la uso, hago cosas con la taza,
y ella no conmigo, participan con nosotros de la construcción de nuestras identidades como sujetos productores de sentido, no sé, audiencias, públicos, etcétera, por supuesto que sí. Y esta perspectiva williamsiana va a tener un correlato quizás en los 90 un poco más compleja, porque Williams hablaba de televisión, digamos, en los 70, y no de otras tecnologías, y Roger Silverstone sí llega a ver a principios de los 2000 lo que llamamos nuevas tecnologías o las digitales, y finalmente Henry Jenkins, que sí lo mencionas, y va a poner todo ese poder, o sea, esa mirada en las audiencias. Y me parece que esta bibliografía es muy pertinente para pensar contenidos interactivos, diría yo desde una perspectiva crítica, que sería la forma más interesante, es ver dónde está vienen estudios culturales, ¿no? ¿Dónde está el poder? Y el poder está en una mega empresa, en Google, ¿no? En una mega empresa que nos propone consumir contenidos de ocio, de tiempo libre, de entretenimiento, de comunicación, de información, de tales formas, intentando moldear determinadas audiencias, intentando moldearlos. Entonces hay que ver qué hace el sujeto social ahí. Digo, si identificamos el poder, identificamos instancias de negociaciones de sentido, de resignificación, de lucha. Si estuviéramos hablando de otros problemas, también habría lucha para el cambio social, digamos. Esos son los estudios culturales. Y ahí hay como un cambio. ¿Dónde se dan los cambios cuando hablamos de medios, cuando hablamos de cuestiones mediáticas? En las apropiaciones, en este escenario de qué hacen las audiencias con estos contenidos. Y acá es interesante el tema de los dos casos que trajiste. ¿Por qué? Porque Bianca te dice, esto se hace industria. Y a los 15 minutos se hace industria, porque nace en 2005 YouTube, y fíjate que la idea de YouTuber, este grupo de pibes que hacen mirada a cámara, con estas narraciones muy cómplices con sus coetarios, con la gente que tiene la misma edad que ellos, y les pide de qué crees que te hable en el próximo video, y compartí y demás, nace enseguida. Digo, estamos hablando de YouTubers a los 3, 4 años del nacimiento de la plataforma. Y no solamente nace como algo pintoresco, que toda pantalla tuvo sus líderes de opinión. La televisión tenía líderes de opinión, los videojuegos tienen gamers recontra reconocidos, y hoy Instagram tiene sus influencers. Digo, siempre existió eso. No iba a tardar en llegar, sino que se convierte en mercancía enseguida. Pibes que viven de esto. Y que viven de esto y pueden hasta tener empleados. Viste que conocemos algunos, y en Argentina, en diferentes pantallas, me tocó entrevistar a un flaco de Twitch, a Coscu, tiene así una casa streamer desde donde streamea, desde donde hace su actividad con chicos que trabajan con y para él, digamos, ¿no? Entonces ahí hay una mega empresa, una pyme que está dentro de una mega empresa mucho más importante. ¿Qué sucede en estos casos? Bueno, hay todo un despliegue detrás de eso, que es el sistema de partners, ¿no? Esto de asociarte con otro que hace más o menos lo mismo que vos, para cuando alguien te está viendo, en el costado le aparece, y también podrías ver a este otro. Esta idea de las colaboraciones, lógicas muy interesantes, diferentes a la televisión. En la televisión uno está en el canal 11 y el otro está en el canal 13 y están compitiendo en un programa de cocina, por ejemplo. Y ni se mencionan y pelean por la audiencia, porque van a la misma hora. Acá no se pelea por la audiencia. También, como decía Bianca, es interesante escuchar a Paulina Cocina, cuando habla de estas cosas, porque cuenta que ella no compite con la gente que hace cocina, sino que son compañeros que los puede ayudar a tener otras audiencias, sus seguidores, y ellos a ella también. Entonces, este sistema puede parecer espontáneo, puede parecer propio de los pibes y de las pibas youtubers, y está la empresa detrás de esto, ¿no? Ahí hay cierta respuesta a la pregunta por el modelo de negocios y por la rutina productiva. Esta persona que te pone Google para optimizar tu canal, si tiene un poquito de éxito, te va a sonar el teléfono seguro. Te podemos ayudar en esto para que lo optimices, para que te vaya mejor. Y ahí decantó en 2016 en YouTube Red, que ya hoy no existe, no se llama así, que es esta plataforma de pago de YouTube para ver determinados contenidos. Y el primer contenido que se estrena, uno de los primeros, bueno, era una biografía de una cantante, unas series web, ¿no? Era de PewDiePie. PewDiePie era el youtuber más visto en el mundo dentro de esta plataforma, y bueno, con que el 10% de sus seguidores, que lo ven gratis, ¿no? En YouTube, vaya a pagar para ver ese otro contenido que realiza YouTube Red, ya era negocio. Ya era negocio con que el 10%
lo acompañe. Entonces, se pasa a ese terreno, se contrata ya una persona para hacer otros contenidos, se le compra su fama, digamos, para eso. Entonces, ahí hay mucho que pensar. En lo puntual de lo interactivo, me parece que es el diferencial de tu trabajo, que es la originalidad. Sabemos que hay trabajos académicos sobre YouTube, YouTube ya tiene 15 años, pero este punto es muy interesante porque en la industria cultural tradicional, la del cine y la televisión, tampoco es que tenemos millones de casos conocidos. Sí los hay, pero con enorme popularidad no, y tiene que ver quizás con esto que dice Marcos, que las audiencias tienen que también recibir o desarrollar cierta alfabetización para buscar estos contenidos, ¿no? Cuando la televisión digital nos propuso también interactividad, no es lo que más éxito tuvo de la televisión digital. Ni en Japón, digo, que le inventaron ellos esa norma, ni en Japón. Entonces, no es que uno va a buscar estas narraciones que quieren esto de nosotros. Tuvo mucho éxito Bandersnatch, que lo mencionabas, y que hace un propio juego adentro de sí mismo, diciendo que es un videojuego, diciendo que es un libro, diciendo que es una historia, y tiene la característica que dice Bianca, de que por más que nosotros, si la dejamos, si queremos jugar 10 veces, vamos a llegar más o menos a los mismos lados, porque no hay mucho más que podamos hacer, digamos, hay callejones sin salida y demás, ¿no? No está todo el poder en las audiencias.